Hola a todos. En este video daremos una mirada general e introductoria al derecho del trabajo, con tal de fijar cierto contenido mínimo que nos permita discutir algunos aspectos y realizar una aplicación práctica de él. Específicamente, nos enfocaremos en entregar una mirada global del derecho individual del trabajo, lo que nos permitirá, más adelante, enfocarnos en otros aspectos particularmente relevantes de esta área del derecho. Durante el desarrollo de este video se explicará a grandes rasgos esta presentación y luego se pondrá a disposición de ustedes para que puedan revisarla y estudiarla en detalle, sobre todo para la lectura de los artículos del Código del Trabajo. En nuestro próximo encuentro se dará un espacio para resolver dudas o preguntas que, naturalmente, puedan surgir. Pongan mucha atención, pues al final de este taller introductorio deberán contestar un quiz con relación a los contenidos analizados y además se anexarán ciertos documentos referenciales y bibliográficos que deberán revisar y estudiar. A modo introductorio, debemos recordar que el derecho del trabajo surge para intentar nivelar la desigual relación que existe entre trabajadores y empleadores, estableciendo derechos legales mínimos e irrenunciables en beneficio de los trabajadores. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el derecho del trabajo puede ser visto desde 4 grandes aristas. Primero, el derecho del trabajo individual, el cual regula la relación laboral y la protección de los trabajadores. El derecho al trabajo colectivo, que se encarga de regular las organizaciones sindicales, la noción colectiva y la huelga y en general la libertad sindical. Tercero, el derecho del trabajo administrativo, que regula el rol fiscalizador de la Inspección del Trabajo y otros organismos estatales. Y cuarto, el derecho del trabajo judicial, que regula los procedimientos laborales y los juicios del trabajo. En Chile, el derecho del trabajo se encuentra regulado en el Código del Trabajo y en otras leyes y normas complementarias. Por eso es muy importante conocer el ámbito de aplicación del Código del Trabajo, el cual se encuentra establecido en su artículo 1. Además, debemos recordar que los principios del derecho del trabajo son especialmente importantes en su aplicación e interpretación. Así, encontramos distintos principios o reglas que tienen manifestaciones concretas en nuestro Código del Trabajo. Nos referimos al principio protector, con sus reglas indubio pro operario y la norma más favorable y condición más beneficiosa. Al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Al principio de continuidad de la relación laboral. Al principio de primacía de la realidad, de buena fe y de razonabilidad. Ahora, entrando directamente en las instituciones del derecho individual del trabajo, encontramos el contrato de trabajo, el cual se encuentra definido en el artículo 7 del Código del Trabajo. Deben saber que toda prestación de servicios que se desarrolle en los términos del artículo 7, incorporando sus elementos centrales, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Así, para que exista una relación laboral, un contrato de trabajo, deben estar presentes 4 elementos. Primero, un acuerdo entre los sujetos, trabajador y empleador. Segundo, la prestación de servicios personales. Tercero, una remuneración o una contraprestación por los servicios prestados. Y cuarto, un vínculo de subordinación y dependencia. Sobre el primer elemento, es importante que sepan qué se entiende por trabajador, por empleador, sus representantes, los conceptos de empresa, coempleador y unidad económica. Lo mismo respecto de otras empresas que se vinculan con una relación laboral, como es el caso de la empresa principal en la subcontratación o la empresa usuaria en el suministro de trabajadores. Del segundo elemento de una relación laboral, el servicio personal, surge otra de las instituciones del derecho del trabajo, que es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo se puede clasificar en 2 grandes tipos, jornada activa y jornada pasiva. Además, deben saber que en materia de tipos de jornada existen la jornada ordinaria, extraordinaria, parcial, bisemanal y especiales. La jornada de trabajo más utilizada en Chile es la jornada ordinaria. Esta tiene una serie de regulaciones. Por ejemplo, no puede exceder de 45 horas a la semana, debe distribuirse en no más de 5 ni de 6 días y tiene como límite diario 10 horas. Sin embargo, hay trabajadores que se encuentran excluidos de la limitación de jornada ordinaria, para lo cual deben revisar en detalle el inciso 2 y siguientes del artículo 22 del Código del Trabajo. Relacionado con la jornada de trabajo, también están los descansos. Nuestra legislación laboral contempla varios, entre otros, los siguientes. Aquellos que están dentro de la jornada, como la colación, entre jornadas, que se denomina el descanso diario, la semanal o de días festivos y el feriado anual, conocido comúnmente como las vacaciones. Por último, también está el feriado progresivo. Nos gustaría detenernos en el descanso semanal, el cual, por regla general, corresponde al día domingo. Casi todos los trabajadores tienen derecho a descansar los días domingos.
Sin embargo, el mismo Código del Trabajo establece excepciones al descanso dominical, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 38 del Código del Trabajo. El tercer elemento para que exista una relación laboral corresponde a la remuneración, la cual, según el artículo 41 del Código del Trabajo, corresponde a las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Así, nos encontramos diversos tipos de remuneración, por ejemplo, el sueldo o sueldo base, el sobresueldo u horas extras, las comisiones, las participaciones, las gratificaciones, entre otras. Existen dos tipos de remuneración que debemos estudiar con especial cuidado, pues es con ellas donde más se producen problemas en las relaciones laborales. Estas son la gratificación y la semana corrida. Para lo anterior, les pido encarecidamente que revisen para las gratificaciones los artículos 46 y siguiente del Código del Trabajo, mientras que para la semana corrida revisen el artículo 45 del Código del Trabajo. También es importante recordar que existen conceptos que no constituyen remuneraciones, tales como las asignaciones de movilización, colación, desgaste de herramientas y pérdida de caja, los viáticos, las asignaciones familiares, la indemnización por años de servicios y, como dice el Código del Trabajo, en general, todas las devoluciones de gasto que incurra el trabajador por causa del contrato de trabajo. La gran diferencia entre las remuneraciones y los conceptos de asignaciones no remuneracionales corresponde a que las remuneraciones son imponibles y tributables, es decir, sobre ellas deben pagarse cotizaciones e impuestos. Es importante que sepan que la regla general es que todo pago que reciba el trabajador por causa del contrato de trabajo corresponde a una remuneración, salvo si la asignación es de aquellas que la ley indica que no constituyen remuneración. Respecto a las remuneraciones, existen una serie de normas de protección que deben tener en cuenta. Sobre este tema, es importante que sepan que existen descuentos permitidos, prohibidos y obligatorios. Entre estos últimos encontramos las cotizaciones previsionales o de seguridad social. Finalmente, el último elemento de la relación laboral corresponde al vínculo de subordinación y dependencia. Esto implica que el trabajador y el empleador deben estar relacionados por un vínculo de subordinación y dependencia. Este elemento es central para que exista una relación laboral, ya que caracteriza al contrato de trabajo y lo diferencia de otras vinculaciones contractuales en que también hay una prestación de servicios a cambio de un pago, como lo es la prestación de servicios civiles o independientes o los honorarios. Así, es posible decir que, en el contrato de trabajo, la forma de prestar servicios es bajo subordinación y dependencia. También es importante que sepan que la subordinación y dependencia no se encuentra definida en la ley. Sin embargo, los tribunales de justicia y la Dirección del Trabajo han señalado que existen ciertos indicios o manifestaciones concretas de este vínculo, lo que determina que, en la práctica, existe una relación laboral. Este análisis no es posible hacerlo en abstracto, sino que debe hacerse caso a caso. A continuación les dejo un listado de los principales indicios que ha generado la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa. De esta manera, y como adelantamos antes, cualquier prestación de servicios que se desarrolle en los términos del artículo 7 hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, pues, como ya sabemos, el contrato de trabajo es de naturaleza consensual, es decir, se perfecciona por el mero acuerdo de las partes sin que sea necesaria su escrituración. Sin embargo, el artículo 9 del Código del Trabajo establece la obligación de que el contrato de trabajo debe constar por escrito. En caso que el trabajador no quiera firmar el contrato de trabajo, el empleador debe enviar el respectivo contrato de trabajo a la inspección del trabajo correspondiente a fin de que ésta requiera su firma. Si el empleador no hace uso de esta facultad, la falta de contrato escrito hace presumir que son estipulaciones del contrato las que señala el trabajador. Por último, cabe señalar que todas las modificaciones que se realicen al contrato de trabajo deben ser de mutuo acuerdo y deben constar por escrito, ya sea al dorso del mismo documento o en un anexo al contrato. No obstante, hay otros casos en que se puede modificar un contrato de trabajo, por ejemplo, a través de las cláusulas tácitas, a través de la ley, como ocurre con el cambio del monto del sueldo mínimo, o con un instrumento colectivo que surge a partir de una negociación colectiva. También es importante que sepan la existencia de casos muy limitados en que el empleador puede modificar unilateralmente el contrato de trabajo, lo que se conoce como el ius variandi. Para entender esto, les pido revisar en detalle el artículo 12 del Código del Trabajo. Debemos recordar que todo contrato de trabajo debe contener las estipulaciones mínimas que establece el artículo 10 del Código del Trabajo.
Es muy importante revisar en detalle cada una de estas exigencias, especialmente la individualización del trabajador, especificando si es nacional o extranjero, así como especificar aspectos relacionados con la remuneración y la naturaleza de los servicios que debe prestar el trabajador. Del contrato de trabajo surge una serie de derechos y obligaciones, tanto para el trabajador como para el empleador. Así, por ejemplo, para el trabajador surge la obligación de prestar los servicios de manera personal conforme lo establece su contrato de trabajo y cumpliendo con las obligaciones que éste le impone. En este punto es importante mencionar también que existen una serie de derechos que tienen los trabajadores relacionados con la protección a la maternidad, a la paternidad y a la vida familiar, como lo son algunos permisos como el pre- y postnatal y el fuero maternal, por ejemplo. Por otro lado, para el empleador también surge una serie de obligaciones, tales como otorgar el trabajo convenido y pagar las remuneraciones. Además, surgen otras obligaciones para el empleador, como son el de escriturar el contrato de trabajo dentro del plazo legal, el retener y pagar las cotizaciones de seguridad y salud en las entidades respectivas, el tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores, el otorgar los descansos conforme a la ley y respetarlos, entre otros. Finalmente, hay que indicar que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables para los trabajadores mientras subsista el contrato de trabajo. Otro derecho importante que tienen los trabajadores corresponde a la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales al interior de la relación laboral. Como primera idea, hay que indicar que el artículo 5 del Código del Trabajo establece que las facultades que la ley le otorga al empleador tienen como límite el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, estableciéndose para su protección el procedimiento judicial de tutela laboral. El artículo 485 del Código del Trabajo enumera las garantías y derechos que se ven protegidas con este procedimiento, tanto durante la vigencia del contrato de trabajo como con ocasión de su término. Les pido por favor que revisen este artículo, pues los comentaremos en clases. Además de proteger los derechos fundamentales del trabajador, el empleador también tiene un deber de protección o seguridad general mediante el cual debe tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. De esta forma, entre otras obligaciones relacionadas, debe informar al trabajador de todos los riesgos, mantener las condiciones de higiene y seguridad de la faena, proporcionar los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Debe asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores, en caso de un accidente o emergencia, puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. También el empleador debe contar con ciertos instrumentos de prevención de riesgo, que son fundamentales para la gestión de la seguridad y salud laboral y que constituyen verdaderas guías orientadores para los empleadores y trabajadores. Su buen uso permite controlar y disminuir la accidentalidad, así como la aparición de enfermedades profesionales. Nos referimos al derecho de informar o al derecho a saber, al reglamento interno, al comité paritario, al departamento de prevención de riesgos, entre otros. En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, debemos decir que en Chile rige el principio de estabilidad relativa en el empleo, por el cual solo se puede poner término justificadamente al contrato de trabajo a través del procedimiento que establece la ley, cuando se configura una de las causales específicamente señaladas en el Código del Trabajo, las cuales pueden o no dar derecho a indemnización para el trabajador. La terminación del contrato de trabajo se encuentra regulada en el Código del Trabajo, en el título 4 del libro primero, titulado de la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo. Les haremos llegar otro video que contiene los detalles de la terminación del contrato de trabajo y además encontrarán esta información en los archivos que se adjuntan a este video. Así, terminamos este video, en que realizamos una introducción general al derecho del trabajo con un énfasis en la mirada global del derecho individual del trabajo. Esto nos permitirá posteriormente enfocarnos en otros aspectos particulares relevantes de esta área del derecho. Les comento que podrán acceder a la presentación que utilizamos para elaborar este video, la cual contiene más contenido, información y detalles de lo recién presentado. Finalmente, les recuerdo que deben revisar y estudiar en detalle esta presentación junto con los artículos del Código del Trabajo y el material complementario que sea asignado para este tema.